Saludos, mi nombre es Efraín y este es el video para la evidencia 1 de la materia México en el siglo XXI. En esta evidencia trataremos varios temas relacionados a la economía de México y cómo el mundo, la globalización y eventos grandes como la Segunda Guerra Mundial lo han afectado. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo afectó a México la Segunda Guerra Mundial? Bueno, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, las potencias del mundo, siendo Estados Unidos y siendo Japón, tuvieron que ir a ayudar en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, su comercio y su economía empezó a estar toda dirigida en esos ámbitos. Por lo tanto, México, el cual había basado gran parte de su economía en la compra de productos extranjeros, no tuvo más esta opción. Así que tuvo que empezar a desarrollar un modelo económico hacia adentro. ¿Y qué es esto? Esto significa que los productos que conseguía y el comercio que se hacía ya no era mucho basado con países extranjeros, sino que ahora se basaba en el producto interno y en los bienes internos que producía el país. Este modelo económico hacia adentro tuvo tres etapas. La primera etapa fue el crecimiento con inflación. ¿Qué fue el crecimiento con inflación? Bueno, esta fue la etapa donde empieza la industrialización y donde se empieza a ver un crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto empieza a levantar la economía de México gracias al modelo económico hacia adentro. En otras palabras, todo empezó muy bien. Después viene el desarrollo estabilizador. Una vez con la industrialización empezada y con el Producto Interno Bruto más alto, vino un desarrollo económico sin precedentes. En otras palabras, había bajas tasas de inflación, el Producto Interno Bruto estaba muy bien, la economía estaba creciendo a una velocidad impresionante. Esta etapa también es conocida como el milagro mexicano. Y bueno, después del desarrollo estabilizador, viene la crisis y el agotamiento de este modelo. ¿Y por qué pasó esto? Esto sucede porque el modelo económico no beneficiaba a todas las personas por igual, sino que las personas con poder empezaron a hacerse de esta economía, de este dinero, de estos beneficios, y por lo tanto la desigualdad empezó a ser tan grande que el modelo colapsó. Y bueno, esto pasó con los años y es un tema que hay que tratar mucho, que es el tema de la globalización. Y este tema afecta a México en todos los aspectos. ¿Qué es la globalización? La globalización puede ser definida como la intensificación en escala mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy distantes de tal modo que los sucesos lejanos influyen en las consecuencias locales. En otras palabras, todo el mundo se empieza a unificar. Lo que pasa en China puede afectar en México, lo que pasa en otro país puede afectar en México. Ya no solo nos basamos en tomas de decisiones locales, sino que tomas de decisiones en cualquier parte del mundo pueden tener repercusión en tu país. Y esa es una definición. Esta definición es dada por Ginen. Sin embargo, hay otra definición que la da Santa María, que opina que la globalización es un proceso que integra actividades económicas, sociales y culturales. Supone la desaparición de las fronteras. Y esto también es verdad, y si nos damos cuenta, va de la mano con la definición anterior. La globalización realmente unifica al mundo, hace que la economía ya sea algo global, ¿sí? Los sucesos económicos son en todo el mundo. El comercio ya no respeta fronteras, sino que las compañías se van de un país a otro vendiendo productos, ¿sí? Junto con la globalización tenemos algo que se llama liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Bueno, actualmente existe lo que es el neoliberalismo, que simplemente es la restauración de las ideas del liberalismo. Sí, esta restauración surgió alrededor de 1970, aunque el término ya empezaba a ser usado en 1930. ¿Y qué es el liberalismo o el neoliberalismo? Afirma que el gobierno debe limitarse y restringirse de intervenir en asuntos comerciales, permitiendo una economía mundial. En otras palabras, se permite que haya flujo en el comercio entre países sin que el gobierno tenga una influencia directa. El gobierno tiene que permitir que las empresas hagan tratos entre sí, etcétera, etcétera, ¿sí? El neoliberalismo va de la mano con la globalización.
Esto se debe a que si el gobierno no permitiera un comercio entre países, la globalización económica nunca sería posible, ni la globalización social, que van también conectadas. Entonces, el neoliberalismo es una parte importante de la globalización. México, a lo largo de los años, ha hecho tratados importantes para poder permitir el comercio globalizado, ¿sí? Estos tratados pueden ser conocidos como el primero, voy a mencionar dos de los más importantes, es el GATT, o también conocido como Acuerdo General de Comercio y Aranceles. México se unió y firmó este acuerdo el 25 de julio de 1986. Este acuerdo consiste en reuniones periódicas entre países pertenecientes a este acuerdo, que tratan temas como los precios de aranceles, precios de aduanas, precios de comercio, precios de transporte. Todo esto se trata aquí, ¿sí? Los países que están dentro del acuerdo se reúnen y tienen estas pláticas sobre el comercio, ¿sí? Y también firmó otro tratado que es incluso más importante que el anterior, que es Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se firmó con Estados Unidos, con Canadá y posteriormente con la Unión Europea. Este tratado fue firmado el 10 de junio de 1990. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio permite ampliar el mercado de bienes. En otras palabras, deja que los bienes y los productos de México y los bienes y los productos de los países anteriormente mencionados puedan fluir libremente y legalmente entre estos países, ¿sí? Esto hace que la economía se unifique. Especialmente México unifica su economía a los países del norte y bueno, permite que haya un flujo de efectivo y de capital entre todos ellos. Bueno, la globalización ha sido un evento que ha constado de muchas etapas y México realmente ha sido cambiado por ella. Por lo tanto, a partir de ahora quisiera presentarles 5 entrevistas que se hicieron a 5 personas diferentes, de diferentes edades, diferente sexo, con el objetivo de saber qué piensan las demás personas en cuanto a la globalización y cómo sienten que la globalización ha afectado sus vidas. Con esto queremos saber si la globalización puede ser categorizada como algo bueno para México o como algo que afectó de manera negativa a México. Queremos ver la opinión general y queremos ver lo que la gente piensa de este efecto llamado globalización, la cual es la unificación de México con el resto del mundo. Hola, ¿cómo te llamas? Alfonso Romero. Alfonso Romero. ¿Cuántos años tienes? 18 años. Ok, 18 años. Alfonso, tengo algunas preguntas para ti. ¿Tú qué entiendes por globalización? Globalización es como lo que une a todos los países. Lo que une a todos los países, ok. ¿Y tú piensas que la globalización ha afectado a México de alguna manera? Sí, de una manera positiva. De una manera positiva. ¿Por qué? Porque nos trae productos, servicios, empresas como extranjeras que nos han ayudado. Ya. Muchas gracias, Alfonso. Eso sería todo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Laura. Laura. ¿Cuántos años tienes, Laura? 20. Tienes 20 años. Ok, Laura. Muy bien. Te voy a hacer un par de preguntas, ¿está bien? Sí, sí. ¿Qué entiendes por globalización? Yo creo que la globalización es un movimiento social que unifica la economía y cultura de las naciones. ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Ahora te puedo preguntar, ¿tú piensas que esta globalización ha afectado a México? Sí. ¿Sí? ¿De manera negativa o positiva? Yo creo que ambas, ya que trae mucho comercio al país, pero afecta a la cultura como mexicano, ya que cambia nuestras creencias. Ok. Muchas gracias por tu opinión. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Alessandro, mucho gusto. ¿Te podría hacer algunas preguntas, Alessandro? Claro. ¿Qué entiendes por globalización? La globalización es la apertura de nuestras puertas hacia el mundo. Oh, ok. Sí, o sea, en el ámbito económico, y comercial y también cultural. ¿Y tú piensas que esta apertura de puertas ha afectado a México de alguna manera? Sí, en parte, porque primero que nada, antes nosotros nos dedicamos a comprar, por así decirlo, los productos extranjeros. Y eso afectaba enormemente nuestra economía. Después nos dedicamos a producirlos nosotros y exportarlos. Así que eso ayudó a bastante la economía. Ok, entonces la economía ha sido muy ayudada. ¿Tú piensas que la globalización es algo positivo o negativo? Es algo positivo dependiendo desde el punto de vista de lo que lo veamos.
sea, para las ciudades es algo positivo, porque pues, la mayoría de trabajos son de empresas extranjeras o no son de empresas nacionales como tal. Pero ya para la variedad más del campo, por así decirlo, se afecta bastante, se está produciendo continuamente y pues tienes uno de esos grupos sociales que no ganamos suficiente. Claro. Bueno, muchas gracias por tu opinión. O sea, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, ¿cuál es su nombre? Yazbek, a tus órdenes. Yazbek, ok, ¿cuántos años tienes, Yazbek? 41. 41. Ok, Yazbek, ¿te podría hacer algunas preguntas? Sí, claro que sí. ¿Tú qué entiendes por globalización? El proceso económico que ha unificado al mundo. Ok. ¿Y tú sientes que ese proceso ha afectado a México de alguna manera? Depende de la perspectiva en la que lo veas. De la perspectiva, en el ámbito económico, ¿tú sientes que lo ha afectado? Depende de la perspectiva, porque a las grandes empresas o corporaciones o gente con un nivel socioeconómico más alto los ha beneficiado. Sin embargo, creo que a los menos favorecidos no les ha ayudado en lo más mínimo. Entonces, ha aumentado más la brecha. Muchas gracias. Entonces, ¿tú considerarías que la globalización ha traído desigualdad? Totalmente. ¿Sí? Sí. Pero también ha traído cosas buenas para los beneficiados. Ha aumentado más la brecha salarial y económica y social entre las personas. Eso es lo que creo. ¿Clasificarías este acto de la globalización como algo positivo o negativo? Para mí negativo. Negativo. Muchas gracias. Por nada, un placer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo André, André. ¿Cuántos años tienes? de 16 años. Tienes 16 años. André, ¿te podría hacer algunas preguntas? Sí, por supuesto. ¿Tú qué entiendes por globalización? Pues que todo el mundo está conectado, ¿no? Todo el mundo está conectado, ¿ok? Sí. ¿Sientes que esa conexión que ahora se tiene con todo el mundo ha afectado a México de alguna manera? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Ahora puedes ver nombres en inglés de algunas tiendas o incluso en idiomas extraños y cómo la cultura de otros países llega a nuestro país. Claro. ¿Tú consideras que ese efecto es negativo o positivo? Un poco negativo porque podría llegar a ser a los mexicanos malinchistas que desprecien su patria incluso más de lo que algunos ya lo hacen. Ya. Entonces piensas que por el aspecto cultural está mal. Sí. ¿Qué piensas del aspecto económico de la globalización? Considero que sería muy bueno si se maneja de la manera correcta. Si se manejara de la manera correcta. ¿Piensas que hay desigualdad por la globalización? Pienso que llega a haber desigualdad. Ya. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo categorizarías negativo o positivo el efecto de la globalización? Dependiente, pero como lo maneja México actualmente, negativo. Negativo. Ok, muchas gracias. Quisiera terminar este video con una conclusión, después de todo lo que se ha visto y después de todo lo que se ha dicho. Yo quiero concluir con mi opinión, y en mi opinión, la globalización es algo bueno para México. Incluso aunque puede que haya traído un poco de confusión y un poco de conflicto entre los países, pienso que todo esto es normal siempre que se están juntando muchas organizaciones, muchos gobiernos diferentes y que se está tratando de lograr esta fusión entre países realmente. Pienso que es normal que haya conflicto, pienso que es normal que haya altibajos. Sin embargo, el objetivo general de la globalización es algo bueno. ¿Y por qué? Porque, en mi opinión, la única manera de que podamos lograr paz e igualdad, tanto México como el resto del mundo, es a través de unir fuerzas, ¿sí? Unir fuerzas entre ciudadanos de cualquier país, no importa raza, no importa creencias, no importa cualquier diferencia que pueda existir, tanto social como cultural, sino que uniendo nuestros esfuerzos para lograr la paz, se puede lograr. Uniendo nuestros esfuerzos para lograr la igualdad económica, se puede lograr. Uniendo nuestros esfuerzos para eliminar problemas como el hambre, como el calentamiento global, como problemas de cualquier tipo, si estamos unidos como humanidad, se puede lograr. Realmente tumbar las fronteras que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, fronteras que han sido instituidas por los mismos humanos y por las mismas personas. Tumbarlas y recordar que todos somos personas y que todos buscamos esa justicia y esa felicidad en la vida. Pienso que tenemos mucho más esperanza de lograrlo juntos que separados.
Y con eso concluyo el video, concluyo con que la globalización es algo bueno, concluyo con que sigue en proceso y sigue en pulimiento y perfeccionamiento. Y bueno, esta es mi evidencia, espero les haya gustado.